¿Cuál es el juego para el que se ha prestado la derecha? Bueno, el juego es simple, cayó el muro y la izquierda, que dijo, bueno, nunca somos electos, ¿no es cierto?, por las grandes mayorías. ¿Cómo lo hacemos ahora cuando el capitalismo permite, disuelve el antagonismo entre los supuestos explotadores de las primeras fases de la revolución industrial, pero ya establecido el capitalismo, se disuelven esas tensiones, la gente empieza a tener una buena calidad de vida? ¿Cómo podemos hacernos del poder total? Y la cosa es simple. Ellos lo que hicieron fue capturar a los organismos internacionales. Y desde ahí nos están imponiendo su ideología. Gracias a la genuflexión de los gobiernos de izquierda y de las supuestas oposiciones que debieran de ser de derecha y ponerle un límite al avance de todo esto. Porque estamos perdiendo nuestra soberanía. Y esto ya está tan enquistado en Chile que ni siquiera nuestro voto tiene valor para la clase política. Cierre el proceso es cierre del proceso. ¿Quiere empezar otro nuevo? Pregúntele a la gente. Mínimamente eso nos debieron de haber dejado. Además de las condiciones que yo le digo, el cierre de las fronteras y el control del narcoterrorismo en el sur. ¿Qué dice Hannah Arendt sobre la forma en que funciona el totalitarismo? Dice, el totalitarismo busca no la dominación despótica sobre los hombres, sino un sistema en el que los hombres sean, escuchen bien esta palabra, superfluos. El poder total solo puede ser logrado y salvaguardado en un mundo de reflejos condicionados, de marionetas sin el más ligero rasgo de espontaneidad. Precisamente porque los recursos del hombre son tan grandes, solo puede ser completamente dominado cuando se convierte en un espécimen de la especie animal-hombre. ¿Cómo nos transformamos en un espécimen de la especie animal-hombre? Anulando toda posibilidad de la identidad. Porque entonces no nos distinguimos uno de otro. ¿Usted ve un cardumen de pescado? ¿Distingue un pescado de otro? No, ¿no es cierto? Porque cada pescado es miembro de la especie nomás, no tiene identidad. ¿Cómo destruir las condiciones que permiten al ser humano entonces desarrollar una identidad? Eso es lo que está en juego acá, para cumplir con ese imaginario tan bien cantado por John Lennon. ¿Qué significa ser superfluo? Tener una condición de vida en superfluidad. Significa estar desarraigado, aquí lo voy a citar de la obra Los orígenes del totalitarismo, estar desarraigado, no tener en el mundo un lugar reconocido y garantizado por los demás. Ser superfluo significa no pertenecer en absoluto al mundo. ¿Cómo no se pertenece al mundo? Dígame, ¿a quién le importa ese señor NN venezolano que llega cruzando la frontera y que hace lo que puede por salir adelante y que no tiene papeles y que no tiene derechos civiles y que ha sido arrasado en su tipo de vida y que ya no tiene patria y que su familia la tuvo que dejar atrás y que no tiene cómo forjarse una identidad porque no tiene ni siquiera las condiciones básicas para poder vivir y alimentarse? ¿A quién le importa ese hombre? Así es como se deja a las personas en estado de superfluidad. Y esto, Hannah Arendt no lo dice por cualquier cosa. Lo dice porque ella vio que sucedió en el periodo entre guerras cuando justamente se derrumban los imperios y surgen estados-nación, dejando mucha población en estado de absoluta indefensión, sin un territorio al que arraigar, sin derechos ciudadanos, ¿se entiende? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para lograr esa meta de un mundo donde todos seamos superfluos y por lo tanto nos pueden manejar como quieran. Nos pueden agarrar en grupos, cambiar, destruir absolutamente la forma de vida que nosotros conocemos. Bueno, lo primero que hay que hacer es impedir que usted forje una identidad, que las próximas generaciones forjen su identidad. ¿Sobre la base de qué forjamos nuestra identidad? Sobre la base de nuestros vínculos con el mundo. Bien, ¿y cuáles son esos vínculos? Vamos de lo macro a lo micro. Primero, el lugar de pertenencia del individuo. El Estado-Nación. Hay que destruir el Estado-Nación. No, pero Vanessa, pero le cito a Hannah Arendt. El Estado-Nación no puede existir una vez que ha quedado roto su principio de igualdad ante la ley. ¿Le suena? Sin esta igualdad legal, que originalmente estaba concebida para sustituir a las antiguas leyes y a las normas de la sociedad feudal, sin esta igualdad legal, la nación se disuelve en una masa anárquica de individuos privilegiados y de individuos desfavorecidos. Las leyes que no son iguales para todos revierten el tipo de los derechos y privilegios, algo contradictorio con la verdadera naturaleza de los Estados-nación. Bueno, ahí tiene usted la razón por la que se trató de imponer la plurinacionalidad sobre la base de la destrucción absoluta de la igualdad ante la ley. Y ahora nuestra derecha juega a favor
de la igualdad sustantiva y la perspectiva de género, lo cual es otra forma, quizás menos radical, pero de atacar la igualdad ante la ley. Ahí tiene usted. ¿Y qué se sigue de esa destrucción de la igualdad ante la ley, del Estado de Derecho? La destrucción del Estado-Nación. Sí, así de simple. Lo que pasa es que aquí quisieron tomar el camino corto con la plurinacionalidad. Primero, entonces, primer vínculo del individuo, que le permite al individuo forjar su identidad, no ser un pescado dentro de un cardumen, ser una persona con identidad, tener un lugar en el mundo en el que arraigar, tener una comunidad que te proteja. Eso es lo que está en juego acá, nuestra libertad, porque no somos libres, donde tenemos que depender de dónde nos manda el gobierno de turno a vivir y pregúntele a los norcoreanos nomás, miembros de una especie. Y Norcorea decide mandar un par a ser esclavos en China, otro para ser esclavos en Rusia, y nadie dice nada frente a todo esto. Entonces, ¿cuál es la segunda manera de destruir la identidad de una persona? Bueno, terminando por imposibilitar el que el individuo, ese niñito que cantaba con su chupalla, con su poncho, el himno nacional, se pueda identificar con su entorno. Bueno, eso significa destruir la cultura de un lugar. ¿Cómo la destruyo? A eso se han dedicado permanentemente. Entre ellos, con todo su posmodernismo, a través del teatro, a través de todas las expresiones culturales, a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Pero hay otra forma más. Llenando refugiados. Pues. Si esto calza muy bien este puzzle. Porque entonces es muy difícil la amalgama de todos bajo una identidad. Y yo soy la primera en estar contentísima del aporte de los inmigrantes a Chile. Pero no cuando en definitiva esto supera en tal número y además es parte de un plan. Si esa gente donde quería estar era en su casa, era en su país. Lo ha pasado pésimo. Si lo que uno debe hacer es ir a ponerle límites y exigencias al gobierno de Maduro, no a los otros países. Si uno quiere que esa gente sea feliz, devuélvale su país. Entonces destruimos la identidad de la nación. Veamos, dado que la derecha no quiere entender esto, y a mí me pueden acusar de estar hablando sola en el desierto, los voy a dejar con una señora que lo entiende incluso mejor que yo. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bien, pues, contenta hasta ahí nomás, pues. Así yo no me trago, como dice usted, toda la cosa, porque yo siento que lo que pasó ayer fue muy grande para nuestro país, pero a la vez lo veo transitorio. Porque esto van a insistir en una nueva constitución, porque aquí hay poderes muy grandes que se mueven en el extranjero. Ojo, aquí no depende de nosotros los chilenos. Si bien es cierto, ¿cuál es mi preocupación? Que no vaya a pasar lo que pasó en Colombia con Santos, cuando la gente rechazó a la FARC y ganó, que no lo querían y aún así ellos pasaron a traer a su gente y afirmaron que sí, entiende, un pacto de paz como lo que pasó aquí en octubre, que de la noche a la mañana se firmó todo un pacto de que no sé qué de paz de Chile y mientras tanto nos metieron una constitución. La idea de estos políticos de izquierda, de derecha, porque vamos a decir nosotros, la gente de a pie, los ciudadanos, los que amamos nuestro país, los que realmente nos hemos forzado por esta patria, ¿qué queremos? Queremos vivir en paz y en libertad, pero nos va a costar, vamos a tener que luchar. Esto yo para mí, el triunfo de ayer es una batalla que se acabó, pero viene la guerra y tenemos que sostenernos de pie, día a día luchando por esto, porque ellos no lo van a intentar, lo van a imponer. Bueno, mi estimado telepensante, quedó clarísimo. Entonces, primero, destruimos el Estado-Nación, destruyendo destruyendo el Estado de Derecho, destruyendo su posibilidad de identificación del individuo con su país, porque culturalmente desmembramos al país. Tercero, hay que destruir además la base de la ciudadanía. Hay que crear ciudadanos de primera y de segunda clase. Eso es muy importante, eso es lo que se está haciendo ahora a través del sello migrante, del sello mujer, etc. Están dando preferencias, se está reestructurando la institucionalidad en torno a privilegios según condiciones
históricas, físicas, biográficas, etc. Nadie dice que la gente que no lo necesita, para eso somos partidarios aquí de la subsidiariedad, del principio de subsidiariedad, no tenga que recibir más ayuda. Pero no cuando todo esto está orquestado con otros fines. Además, es necesario, para que el individuo no tenga ninguna identidad y viva en este estado de superfluidad, sin naciones, sin propiedad, sin religión, sin redes sociales, etc., destruir la familia y ese tejido social. Y aquí es donde el liberal ya se quedó corto, porque el liberal que no se hace cargo de que el globalismo es una ideología de extrema izquierda que avanza en un régimen totalitario, ya te quedaste en el pasado, nene, no hay nada más que hablar contigo. O sea, ya no te estás haciendo cargo de cuál es realmente, qué es lo que hay en juego y en conflicto en el mapa político. Te guste o no la familia, te guste o no la red social, te guste o no el país, te parezca y te huela todo eso, patriotismo y todas estas cosas. Oye, sí, yo también tuve que saltar mis propias vallas. O sea, a mí solo la palabra patriota me salían así como unas ronchas. Porque me parecía que era, claro, uno lo asociaba más bien al nacionalsocialismo, ¿no? Pero acá el fenómeno político es otro. Esto es nuevo. Organismos internacionales capturados por la élite de extrema izquierda que fue derrotada el 89 con la caída del muro. ¿Cómo destruimos la familia? ¿Cómo destruimos la red social, el tejido social de un individuo? Bueno, con la autonomía progresiva destruimos la familia, porque ya los padres no son la autoridad para los niños y el reemplazo de los padres por el Estado, ¿no es cierto? Y el tejido social se destruye imponiendo la enemistad. Las mujeres hoy día son enemigos de los hombres, tratan de hacer que el chileno sea enemigo del inmigrante, cosa que no es así, no va a ser nunca así. Lo que pasa es que tenemos que regular esto. Tratan de hacer que los hijos sean enemigos de los padres, y acá lo único que tenemos que hacer es que los padres le pongan un límite a los profesores. Rebelión del copihue. Estimados padres, súmense a las coloradas. Aquí hay que ponerle el límite a los profesores y exigirles que a los niños les entreguen las herramientas que les permiten desarrollar sus talentos y no que los adoctrinen. Bueno, y finalmente, eso era Carl Schmitt, ¿no? Que seamos enemigos todos entre todos, porque así no tenemos red social, no tenemos tejido social que nos ampare en el caso del abuso del Estado. Por eso hay que constituir hoy día movimientos sociales, fundamental. Finalmente, la última pata que le queda al ser humano para estructurar una identidad es la identidad individual, que depende de uno mismo, de tus reflexiones, de tu identidad sexual, de tu percepción del mundo. Bueno, todo eso se destruye con la ESI, que impide forjar una identidad, porque ahí el ideal es el androgenismo, ¿no? Androginismo, y eso también es el objetivo de la educación no sexista, que tú seas andrógino. Entonces eso lo hemos visto con Deleuze y Guattari, ¿no es cierto? Proporcionalmente cada uno es porcentualmente hombre o mujer, no hay... Tremendo. Y el adoctrinamiento escolar, pues, que impide la reflexión propia. Entonces, lo que yo quiero además decirle a la derecha es que esta derecha que hoy día claramente, al menos en lo que ha sido la firma de muchas sesiones de soberanía a la extrema izquierda que gobierna los organismos internacionales, esa derecha está unida y aliada con la extrema izquierda, creen que la gente no se está dando cuenta. Y la gente se está dando cuenta. No solamente tenemos el ejemplo de Concevisión ahí, sino que hay muchos ciudadanos que ya les está cayendo la teja, como quien dice. Los dejo con el siguiente testimonio. Hola, muy buen día. Quería preguntarle, ¿por qué vinieron a prisión al presidente Boric? Porque es un vendepatria, porque es un globalista, porque es masón, es comunista, o sea, tiene todo lo malo que hay progresista, en el mundo. y no le gusta Chile y se escuda en tomar la bandera, en bailar cueca, que no sabe ni siquiera bailarla. ¿Qué es lo que ha significado la cesión de la soberanía? Ha significado la destrucción de la ciudadanía. No solo de Chile frente al mundo, sino que además de cada uno de nosotros como individuos, como familias, como grupos sociales, frente al Estado. La colectivización de los derechos individuales implica la destrucción del individuo. Para eso se ha prestado la derecha, para avanzar. Incluso en la UDI hay gente que apoya la ESI.
Imagínense, a ese nivel han llegado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y quiero terminar con Hannah Arendt. La cito. La pérdida de derechos ciudadanos no implica que el humano viva fuera de la ley. El problema de la pérdida de los derechos humanos está asociado a que, para muchos, y aquí ya va a la época del periodo entre guerras, tras la guerra no había leyes, puesto que no pertenecían a ninguna comunidad. Eso es lo que se está buscando acá, destruir toda la posibilidad de pertenencia a una comunidad, para que ellos, que están en las élites, puedan regirnos como quieran, hacer lo que quieran, biopolítica, manejar a las poblaciones como quieran, etc. Y por ende, dice Hannah Arendt, esta gente que no tenía comunidad, que no tenía lazo, que es cuando uno ya lo destruyen en su identidad, que a nadie le importa lo que usted opina ni cómo usted vota si no tiene una comunidad, ¿no es cierto? No podían ser iguales ni desiguales respecto de nadie. No es que estén oprimidos, sino que nadie desea oprimirles. No, porque ya es súper fácil. Y cuando me canse de este grupo humano, lo aniquilo. Si total, ¿quién los va a reclamar? Y miren, eso fue lo que pasó. Solo en la última fase de un proceso más bien largo queda amenazado el derecho a la vida. Solo si son perfectamente superfluos los seres humanos, si no hay nadie que los reclame, pueden hallarse sus vidas en peligro. Incluso los nazis comenzaron su exterminio de los judíos privándoles de todo estatus legal, el estatus de la ciudadanía, de la segunda clase, y aislándoles del mundo. Y antes de enviarles a las cámaras de gas, habían tanteado cuidadosamente el terreno y descubierto con agrado que ningún país, porque no tenían país los judíos, y ese era el tema, reclamaría a esas personas. El hecho es que antes de que se amenazara el derecho a la vida se había creado una condición completa de ilegalidad. Desde Hannah Arendt entendemos lo importante que es pertenecer a un país. Y esta es una de las lecciones fundamentales de la experiencia atroz alemana con los judíos, a los que hoy día el presidente Boric despreció. No tener un lugar de pertenencia, mi estimado televidente. Eso es lo que está en juego. Porque así vamos a tener una vida de condición de total superfluidad, vamos a ser incapaces de oponer resistencia, y por eso hay que destruir los vínculos del ser humano al mundo, con su país, con la identificación cultural de su país, con el tejido social, con la familia y consigo mismo. Los dejo con las reflexiones de un mandatario que ha sido cuestionado, pero vale la pena escucharlo. Es el presidente de un pequeño país que lucha por su libertad. Quise utilizar este podium para decir estas palabras, porque tal vez no solo resonarán en mi país, El Salvador, sino también en otros pueblos del mundo, que como el mío, quieren construir su propio camino, con libertad. Unos podrán hacerlo antes, otros después. Para unos será más fácil, para otros será más difícil. Pero será mucho más rápido si los países poderosos nos ayudan. O al menos, si no nos quieren ayudar, que no estorben. Cada pueblo debería encontrar su propio camino. Y cada pueblo encontrará amigos en la búsqueda de ese camino. A esos países, humildemente les ofrezco la amistad de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, el país del surf, de los volcanes y de las pupusas. El país que aún lucha por su libertad, pero que está a punto de conseguirla. Hace 3 años estuve aquí, en este mismo podio, en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto, y ahora, 3 años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Pero tal vez aún sirva de algo. Tal vez sirve, entre muchas otras cosas, para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Pero con el respeto absoluto a la soberanía y a la autodeterminación de cada país y de la manera que dice la misma Carta
de las Naciones Unidas en el primer principio de cómo sería esta organización. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos los pueblos. Y como dice uno de los principales propósitos por los cuales se fundaron las Naciones Unidas, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Tal vez el cambio del mundo unipolar al mundo multipolar del que tanto se habla sea mejor si en lugar de pasar a ser de una superpotencia a varias superpotencias, pasemos mejor a un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio camino y donde en esta comunidad de naciones aportemos todos, los grandes y los pequeños, desde nuestras experiencias y nuestras capacidades, a solucionar los problemas de la humanidad. Nadie pudiera estar en contra de eso. Pero al igual que con la libertad, fácil es decirlo, pero difícil es que sea realidad. Vine hasta acá a pararme en este podio, en un formato en el que ya no creo, para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma de que los países poderosos ven a los demás, pero tal vez sí cambie la forma en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos. Si después de estas cortas palabras se ha logrado algo de eso, o al menos que un puñado de individuos que se verán a sí mismos con respeto y que sepan que son capaces de construir su propio camino, entonces valió la pena venir hasta acá, a hablar en este formato obsoleto. ¿Y quién quita? Tal vez con el tiempo, tal vez surgen otras naciones, surgen otros pueblos que también decidan luchar por su libertad. Y entonces, las Naciones Unidas habrán vuelto a ser relevantes, al menos para este humilde servidor. Muchas gracias y que Dios bendiga a todas las naciones del mundo.